A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Decía que hoy tendríamos la segunda y última parte de lo que comenzamos el miércoles. Hago un pequeño y apretadísimo resumen de lo del miércoles. Señalo que el mundo en materia educativa ha cambiado de manera acelerada. Algunos lo hicieron desde fines de los años 50, Corea, Taiwán, otros en los años 60, Singapur, por ejemplo, otros lo están haciendo más recientemente, Vietnam, la India y algunos otros países. Pero México sigue anclado en el pasado y eso ha generado una situación crítica en materia de capital humano altamente calificado. Ese sería, vamos a decir, el resumen, pues. ¿Qué trato de decir ahora en esta segunda parte? Miren ustedes, si hay un elemento que define el que un país tenga éxito o que fracase, es la educación que imparte a la población que gobierna. Y en esa población van desde los niños en preescolar, nivel primario, secundario, que sería la educación básica, y luego medio superior y de ahí a nivel superior. En la medida, pues, que ese gobierno no entienda el papel de la educación, en esa medida está condenando a buena parte de su población y una parte crítica para su mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque educar a edad temprana, lo que llaman early education, educación temprana, y luego llevarlos hasta el nivel medio superior y de ahí que ellos decidan qué quieren hacer, si una carrera técnica o si una carrera de nivel superior, ¿verdad? Pero esos jóvenes con una educación moderna, que sus contenidos curriculares estén acordes con lo que la nueva realidad exige, en esa misma medida estamos asegurando el futuro de esa población. No la estamos condenando al atraso, a entregarse a los brazos del crimen organizado o de la economía informal. Si el Estado, el gobierno entiende su papel y el papel de una educación de contenidos modernos, de futuro, si lo entiende, va a lograr que se eleve la calidad de vida, que estas personas se incorporen con una mayor probabilidad de éxito laboral y obtengan un ingreso adecuado. No es esto algo que es voluntario o que es, bueno, si quiere hacer, no. Es obligación del Estado sentar las bases, en este caso educativas, para que sus gobernados se desempeñen de la mejor manera posible mañana o pasado. ¿Por qué señalo esto de el hoy frente al mañana o al pasado? Hay algunos estudiosos de lo que es la gobernación, plantean algo tan sencillo como esto. Gobernar bien es analizar qué problemas enfrenta el país hoy, analizar los problemas que enfrenta el país hoy y sentar las bases de su solución. No resolverlos todos hoy, no, porque eso a veces es imposible, pero sí sentar las bases de su solución para que venga otro gobierno y luego otro a seguir con esa tarea. Pero también tiene el objetivo esta política, esta conducta de los gobernantes de detener el agravamiento de esos problemas. Dicho de otra manera, si el gobernante actúa de esta manera, con esta visión, está ahorrándole al país ese gran problema mañana o pasado. Hay múltiples ejemplos en México
de este actuar absurdo de nuestros gobernantes. Se desentienden de las consecuencias que acarreará para México el no enfrentar los problemas hoy, analizarlos y empezar a sentar las bases de su solución. Servicio público de salud, servicio público de educación, infraestructura está abandonada completamente. La lucha de frente y decidida en contra del crimen organizado. Finanzas públicas sanas. Simplificar el sistema de captación de recursos fiscales, captar por parte del erario, y no tener el galimatías que es hoy pagar impuestos al grado tal de que ese lleva a las 2/3 partes prácticamente de la población económicamente activa a estar en la informalidad. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la Ciudad de México o viven en ciudades como Guadalajara, Monterrey, quizá Puebla, Tijuana, ciudades, vamos a decir, arriba del millón y medio de habitantes, que son pocas en México. Y si la han recorrido ciertos barrios, por ejemplo, en Guadalajara creo que hay un mercado que se llama San Juan de Dios, que es el paraíso de la fayuca, de la mercancía pirata, etcétera. Y dice uno, ¿cómo es posible que el gobierno de Jalisco o el gobierno municipal de donde se encuentra ubicado este mercado o este espacio comercial no hayan enfrentado y resuelto ese problema? ¿O cómo es posible que en la Ciudad de México, que ha sobrevivido durante decenios Tepito, con su secuela de delincuentes y de delincuencia y de comercialización de productos que entran de contrabando al país? ¿Cómo es posible? ¿Realmente es tan difícil aplicar la ley? No. El problema es la falta de voluntad. ¿Por qué? Porque el gobernante o sus, vamos a decir, representantes, policías, jueces, lo que sea, etcétera, prefieren el beneficio actual de la corrupción, del chayote a los periodistas para que no denuncien eso, el soborno, etcétera, lo prefieren para tener una satisfacción hoy y que el país sea un desastre mañana o pasado. La educación, pues, es quizá el mejor ejemplo de cómo cuando un gobernante y su gobernación son omisos de su responsabilidad hoy cuando gobiernan, es increíble, es de una irresponsabilidad casi criminal nada hacer, dejar que el problema se complique y el que venga atrás que patee, yo pateo el bote y el que venga atrás que lo siga pateando. Lo que estamos viviendo hoy en México en materia educativa, no solo el manejo perverso y corrompido por parte del sindicato, el CENTE y la CENTE, estos delincuentes de la sección 22, de la CETEC, de esto, etcétera. Esto no es una cosa que empezó hoy. La CENTE se creó en 1979. Firmó una agenda con Eladio Ramírez, a la sazón gobernador de Oaxaca, si no estoy equivocado, en 1992, hace 34 años. Pero el sindicato, el CENTE, que ahorita les doy los nombres, fue fundado creo que a fines de los años 40 para manipular las elecciones en vastas regiones del país, aisladas o fáciles de manipular, la lista, los votos, las urnas, etcétera, de tal manera que los maestros eran operadores electorales del Estado mexicano. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron de eso? Hay nombres como Jesús Robles Martínez, Jongitud, Carlos Olmos,
la maestra, con el debido respeto, ¿verdad? Y los que están ahora. Es decir, cuando tienen ustedes un sindicato que tiene, vamos a decir, 1,5 millones de miembros, o póngale 1 millón para hacer la cuenta fácil, y cada maestro le retienen cuotas o le quitan de su salario, de su ingreso, una cuota mensual de, ¿qué les gusta a ustedes? 150 pesos. Ese dinero se le entrega mes a mes a la dirigencia sindical. 150 millones de pesos. Es más, por supuesto, pero estoy haciendo la cuenta fácil. En un sexenio, 6 años, estamos hablando de 150 millones de pesos mensuales. 150 por 12 son 1,800 millones en un año. 150 son 1,800 millones. Multiplíquenlo ustedes por 6. Pues tienen casi 10,000 millones, 11,000 millones de pesos para manejarlos en la total y absoluta opacidad y discreción. Y el gobierno ha permitido eso. ¿A cambio de qué? De que me ayuden en la cuestión de la manipulación electoral, de que hagan negocios y todos y por acá, y que no me causen problemas. Pero llega el momento en que eso se agota. La eficacia de esa alianza perversa desaparece. Y entonces grupos como la CENTE y esos se aprovechan. Pero ¿cuál es el pecado mayor? No es que si se roban esto, se roban. No. El problema son los contenidos educativos caducos, acedos. ¿Cómo ven ustedes que festinan o festinaron la llegada de este desviado, de este pervertido de Marx Arriaga, de elaborar libros de texto como si fuera el libro de citas de Mao Zedong, como si fuera un manual de marxismo-leninismo? Dice, este señor llegó 60 años tarde. Cuando el mundo está hablando de inteligencia artificial, de computación cuántica, etcétera. Y estos quieren regresar a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando la revolución de los bolcheviques o la revolución en China, la guerra popular, etcétera. Dice uno, bueno, para que vean ustedes ¿cómo se podría decir eso? Iba a decir la pendejez, pero no, prefiero no decirlo. Pero, ¿saben ustedes que hay mexicanos que hicieron viaje especial en estos días para ir a Cuba a celebrar el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz? Y acá, la señora que dice que gobierna Venezuela, no es cierto, es simplemente la encargada ahí, donde habla una serie de cosas sobre Fidel Castro y dice uno, ¿se habrá dado cuenta la señora lo que vivió Venezuela con los cubanos, el saqueo que hicieron los cubanos cuando Hugo Chávez, por ejemplo? ¿Habrá visto fotos o habrá visitado ella La Habana en los últimos años? Es decir, los Castro destruyeron un país, destruyeron una economía, asesinaron a miles de personas y todavía le rinden homenaje. Yo lo entiendo en una persona como Fernández Noroña. Bueno, pues él, la única neurona que tiene, pues no le alcanza para muchos campos del conocimiento. Pero es una cosa increíble que vayan y babeen allá al homenaje, etcétera. Señores, Cuba no existe hoy como país. Es un mendigo, no mendigo, es un mendigo que anda con la mano extendida a ver quién le da una propina de 50, 100 millones de dólares. Eso es lo que hace Díaz-Canel. Eso es lo que hace. Sin embargo, el día que se sepa de los montos, de las fortunas, de los familiares en torno a los Castro, en Europa,
específicamente quizá en España, en Suiza o en algunos paraísos fiscales, las Islas Caimán, etcétera, aquello va a ser un bichadero, diríamos en Sonora. Los van a desnudar a esos sinvergüenzas. Aquellos que hayan visitado recientemente Madrid, el barrio de Salamanca, está lleno de venezolanos. Todos los que robaron cuando Chávez 100, 200 o más millones de dólares viven como jeques ahí. Y el gobierno español los ha recibido, pero con los brazos abiertos. ¿Por qué? Pues porque inyectan al sistema financiero español miles de millones de dólares mal habidos mientras destruyeron un país. Regresemos pues a la educación. Hoy, más quizá que en los últimos 50 o 60 años, la educación es la llave que abrirá las puertas para entrar a una mejor vida en los próximos 15 o 20 a 30 años. Otros países y otros gobiernos lo han entendido perfectamente y están adecuando los contenidos curriculares, están adecuando la educación que reciben niños preescolares, niños, jovencitos y casi adultos en la educación superior para prepararlos en esta nueva etapa del mundo. En México, no solo no hacemos eso, sino que reafirmamos, ratificamos que el pasado es lo mejor. Dicen, señores, aparte de que esto es una bola de sinvergüenzas, ¿verdad? Lo único que están haciendo es salvar el pellejo de ellos y los suyos hoy a cambio de que el país enfrente una crisis de alcances o de dimensiones inconmensurables en 15 o 20 años. Uno de los grandes problemas que tiene una pésima educación es que sus efectos no se ven cuando es impartida esa educación, sino es 15 o 20 años después, cuando ese niño que entró a preescolar y luego tuvo 6 años de primaria, 3 de secundaria y vamos a poner 3 de preparatoria, 12 años después quiere incorporarse al mercado laboral. Ténguele. ¿Por qué? Porque no le enseñaron, no adquirió los conocimientos, las habilidades, las capacidades que la nueva economía exige. ¿Qué sucede en esos casos? O esta persona se va a vender mercancía pirata en alguno de los barrios en la zona metropolitana, o se dedica a vender tamales oaxaqueños calientitos, atole en un triciclo y andar recorriendo algunas áreas que le toca eso. En su defecto, tener algún carrito de esos de camote mielado o plátanos también tatemados, como le llaman, etcétera, y andar ahí. O en el, dijéramos, al nivel acá, fifí, tener una caseta de esas metálicas que no son ambulantes, sino que están ahí ya fijas, y hacer su modus vivendi vendiendo tacos al pastor, de suadero, de guisado, de lo que sea. Recorran ustedes el centro de la Ciudad de México y se van ahí para atrás. Si les molesta eso, ¿qué van a decir? Que yo esté atendiendo, hay un trompo para tacos al pastor. Está el crimen organizado. Y muchos, por desgracia, jóvenes que no fueron educados o no recibieron conocimientos que les permitirían entrar exitosamente a los mercados laborales, se convierten en sicarios o en halcones o en mulas, etcétera, etcétera, o guardias pretorianas, personales de los grandes capos. Eso lo estamos viendo en México hoy. De tal manera, pues, que la educación que hoy imparte el Estado, simplemente lo que está haciendo es pateando el bote. En 15 o 20 años, esos jóvenes y no tan jóvenes no van a poder encontrar un trabajo. Si ahorita
ya es difícil por las exigencias de la nueva economía, imaginen ustedes dentro de 15, 20 años. ¿Y qué va a pasar con esas decenas de millones de jóvenes? Van a crear un problema social, político, financiero para el gobierno de dimensiones increíbles. ¿Le interesa ese futuro al gobernante ahorita? Le vale. Él roba, se hace multimillonario, termina y se pela y se va. Se esconde, ahí está Daniel Asaf. Hay una bola de loquitos como este Andy que cree que va a ser diputado federal, de ahí va a ser gobernador de Tabasco y luego candidato a la presidencia de la República. Si le digo, no le quita las semillas a lo que se mete este joven. En cabeza de quién cabe que después de la destrucción causada por el gobierno encabezado por su padre, el Bulto, y el que sigue la anticientífica, va a ser presidente de la República. No tiene vergüenza pero tampoco tiene capacidad analítica. La educación, pues, es el instrumento que le permite a millones y millones de habitantes de un país sentar las bases cuando la adquiere para una vida mejor mañana. Pero si no la recibe eso hoy, mañana no habrá tiempo. Eso es elemental en la gobernación. Les doy otro ejemplo muy sencillo. Si el Estado o el gobierno no combate a los criminales hoy y los acaba, lo que está haciendo es fortaleciendo a grupos delincuenciales y mañana prácticamente van a tomar el control del territorio mexicano. Hoy, por ejemplo, algunos hablan del 50-60%, otros un poco más, otros un poco menos, donde la única ley es la ley de la muey, de la pistola, de la ametralladora, etc. Lo vemos con el control que tienen en ciertos mercados, el de pollo, las tortillas, los materiales de construcción, el derecho de piso a ciertas empresas, hoteles, también en el caso de los productores agrícolas, los aguacateros, los limoneros, etcétera. ¿Y qué hace el Estado? Mentir, ahí poner una pinturita allá y esperar que termine su encargo. Y toma, chango, tu banana. Por eso, el que el gobierno renuncie a entregar a niños y jóvenes una educación de calidad con todo lo que implica, mejores maestros, bien pagados, una selección con base en el mérito, de repente una bola de delincuentes de la CETEG van a Palacio Nacional y caile, 6,500 plazas más, cuando está cayendo el número de niños. Dice uno, por favor, y no sé cuántos miles de millones de pesos y que útiles y esto y por acá y lo demás allá. Con eso piensan que calmaron el... No, lo están mandando hacia adelante. La educación, por eso, es de una importancia, pero no alcanzo a describir, pues, su importancia. Y ahí el papel de los padres al ver la irresponsabilidad gubernamental, hacer un sacrificio para salvar a sus hijos y hacer sacrificios quitándose esto y esto para pagarle una escuela de calidad a sus hijos y asegurarles un mejor futuro. Sin embargo, a veces no es posible. ¿Cómo explican ustedes este desastre en la UNAM? Dice uno, ¿y esto? La máxima casa de estudios, ¿se imaginan si fuera la mínima? Ya quedó marcada la universidad con esto que pasó. Eso les da una idea del nivel de degradación a que ha llegado la universidad. Pero luego entran los expertos, es que la inteligencia artificial, no se hagan pendejos, hombre. La universidad
se ha convertido en un desastre burocrático, en una mafia sindical que controla grandes áreas del aparato administrativo y académico. Ahí están los resultados. Ahí están. Pero damos una embadurnadita, vamos a hacer un examen de control y que vamos a hacer esto, y las cosas van a seguir exactamente igual, con un agravante empeorando. Es un absurdo tener en una universidad junto el nivel medio superior y el nivel superior. Pero bueno, quitarle los SH, las preparatorias, los estos a la universidad, imposible, dicen, ¿cómo? Pues nomás se requiere una decisión con base en los cojones y es, órale, crear un sistema de bachillerato único en el país con carga curricular específica adecuada a las condiciones concretas, pero con una base sólida, fuerte en materias científicas, las ciencias duras, algo de finanzas, algo de economía, etcétera, para que conozcan lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando ya en México. Pero ¿cómo quitarle la Escuela Nacional Preparatoria a la UNAM? Pues claro, hombre. Yo les pediría que buscaran en el planeta cuántas universidades tienen esa mezcolanza, pues. Pero en fin, es autónoma, bueno, pues que con su pan se coman su autonomía. A mí me da mucha risa porque cada vez que salen con esta cantaleta, recuerdo allá por fines de agosto, principios de septiembre de 1968, cuando los delegados al CNH que representaban a escuelas de la universidad exigían o planteaban en la sesión del consejo que el consejo sesionara en la ciudad universitaria, porque como era autónoma, no iba a entrar el ejército allá. Pues total que perdimos la votación y en un momento dado, pues ahí vamos. A los 2 o 3 días, madres, ahí estaba el ejército el 18 de septiembre. Es decir, es una ilusión eso de la autonomía. Cuando el Estado mexicano a través del legislativo les entrega decenas de miles de millones de pesos para más o menos irla pasando y no se atreven a cobrar una colegiatura pues más o menos decente, entre comillas, dice uno, están jodidos ustedes. Porque autonomía es un parásito, hombre, es un parásito. Presumen la autonomía, que, hombre, pero en fin, allá ellos, allá ellos. Pero eso ¿qué nos lleva? Con lo que platicamos el miércoles y lo que estoy comentando hoy, si no enfrentamos la tragedia que es la educación que hoy imparte el Estado mexicano en todos sus niveles, no tienen idea ustedes el daño que se le está haciendo a los actuales estudiantes de todos los niveles, desde preescolar, desde educación temprana hasta el nivel superior. Esos no van a poder incorporarse a los mercados laborales. ¿Y qué va a pasar con algunos padres de familia que dicen, no, yo saco a mi hijo de aquí y lo meto en una escuela privada? Los que van a dirigir este país de aquí a 15, 20 años van a ser egresados de escuelas privadas. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano así lo armó, así trabajó para castigar a los estudiantes de las escuelas públicas en favor, de manera implícita, encubierta, a los estudiantes, desde niños, jovencitos y luego ya jóvenes, de las escuelas privadas. ¿Por qué ha tenido tanto éxito en los últimos 10 o 15 o 20 años? La Ibero, la Panamericana, el ITAM, la Intercontinental, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los padres de familia han entendido que aquello es una porquería y es perder el tiempo. Y órale, mijo, éntrele aquí. Los que tienen más recursos, al ITAM, al TEC de Monterrey, a la Panamericana, a la IBE, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los que menos tienen, pues algún apatito ahí medio, etcétera, pero dicen aquello es una tomada de pelo.
¿quién entonces está buscando la privatización de la educación? El Estado mismo. Y no nomás son estos de ahorita, ¿eh? Esa es una política que viene de varios gobiernos atrás. Y es una política, la cosa que no muevan ahí la cosa en el sindicato, ¿no? Tranquilos, y la CETEG, y ahí la llevamos. Así está actuando una vez más la anticientífica. Así actuó López Obrador. Y así actuaron antes. Bueno, cuando Peña Nieto se atrevió a una reforma educativa que era en la primera etapa reforma laboral, la destruyeron estos. La destruyeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquello que se había avanzado ya, en vez de utilizarlo para continuar profundizando eso, lo borraron de un plumazo y vean lo que tenemos ahorita. Es una ofensa a la inteligencia tener a un delincuente como Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública. Es un atentado a la inteligencia tener a la señora que lo que sabe es preparar tortas teleras de huevo con jamón, cuidando a los hijos de López en gobernación. Pero van por ese rumbo. Cuando tuvieron al florero de Bucareli, pues están mi nana para mi tata, igual que el actual. Esa es la realidad, pues. Por eso, señores padres de familia, involúcrense en la educación de sus hijos. Involúcrense, por favor. No es tanto un problema de recursos, es un problema de interés, pues. Es un problema de querer sentar las bases hoy para que sus hijos y nietos se puedan incorporar con visos de éxito en el mercado laboral mañana o pasado. Y no es el único caso donde el Estado actual, el gobierno actual, es omiso en sus responsabilidades fundamentales. Pero lo fue también el bulto. Y lo que hizo Peña Nieto y su equipo, estos lo destrozaron y no dejaron ahora sí ni una coma. ¿Por qué? Porque no les interesa una educación de calidad. Vean en qué escuela están los hijos de los capitostes de Morena. Se van a ir para atrás. Se van a ir para atrás. De tal manera, pues, que quienes nos van a gobernar mañana o pasado, en 10, 15 años, van a ser egresados de las escuelas privadas. Entonces, que no se quejen mañana de lo que están sentando las bases hoy. Porque eso que va a pasar en 15 años, hoy lo estamos viendo. No podemos fingir, no, pues no sabíamos nosotros, ¿cómo carajos que no sabíamos? Por eso, una gobernación responsable significa analizar cuáles son los problemas prioritarios, empezar a sentar las bases de su solución para que el siguiente gobierno profundice en eso, al margen del signo ideológico. Les voy a dar un tercer ejemplo, las pensiones. Ahora, con esto que acaba de autorizar la Suprema Corte, que se tomen los recursos de cuentas inactivas para el Fondo de Pensiones para el Bienestar. No se dejen embaucar, señores. Ahorita, ese fondo aparentemente alcanza porque el número de mexicanos que están alcanzando pensionarse con las cuentas individuales es muy pequeño. Es muy pequeño. Creo que el año pasado fueron como 80,000. Pero ¿qué va a pasar dentro de 2, 3 años cuando sean 150, 200,000? No hay dinero que alcance. ¿Y por qué es eso? Por dos errores que se cometieron con la ley del 97. En primer lugar, no se atrevieron a ponerle un porcentaje a los trabajadores y a los empleados para elevar el porcentaje de su salario base de cotización y aspirar
30, 35 años después a una pensión digna. Y le cargaron todo el calor al sector privado, que aportó casi el 80% del 6.5%. Y el trabajador el 1.125. Nada. Y luego sacó López esa cosa demagógica que van a ir aportando los patrones, etcétera, para llegar al 2030 al 13%. ¿Y saben cuánto va a aportar en ese 2030 el trabajador? Lo mismo que aportaba en 1997, el 1.125. Entonces le dicen, no, y que va a llegar al 50%. No es cierto eso. ¿Cuándo? En primer lugar, habría que esperar del 30 al 45 o al 50, 20 años después, para ver a los primeros que se pensionarían con una aportación más o menos elevada comparada con el 6.5 anterior. Pero un trabajador que durante 35 o 40 años trabajados, la aportación a su cuenta individual recae fundamentalmente en ese 13% de los patrones y él nomás el 1.125, ese señor se va a pensionar con el 25, 27, 28% cuando mucho. Eso de que el 50, el 60, ténganle. No es cierto eso. ¿Qué va a suceder cuando esa persona después de 40 años le salgan con que vamos a suponer que tenía un salario mensual, diario, base de cotización elevado al mes de 20,000 pesos y le salen con 6,000 pesos de pensión? Va a decir, se robaron mis recursos. A ver, compañero, usted de esos 20,000 pesos nomás estaba aportando 250 pesos. Y el patrón estaba aportando el 13% de esos 20,000, 2,600 pesos. Él sí estaba aportando eso, usted no. Pero no se atreven a decírselo al trabajador hoy. Dejan que estalle la bronca mañana o pasado. Otra vez, una verdadera gobernación enfrenta el problema que está viendo ahorita y sabe que va a estallar mañana o pasado. Educación, salud, ¿no? En 8 años no han aprendido a comprar medicinas. Vean ustedes el fraude de esa megafarmacia o farmaciototota. ¿Saben quién fue el único ganón? El que se ganó la comisión por la venta de esa bodega que había abandonado Liverpool desde hacía varios años. Ahí está abandonada completamente. Pero lo que decía López, esos amargados y que la madre y que no sé qué, y van a estar todos los medicamentos que se fabrican en el mundo. Ahí está. Y así como eso está el AIFA, que ya llegaron otros 5 aviones Embraer y que con eso lo único que van a hacer es va a perder más dinero. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir volando a través de la Terminal 1 o la Terminal 2, con todos sus inconvenientes. El Tren Maya no descarrila, se desliza. El interoceánico, la refinería Dos Bocas, ahí están los resultados. En esas condiciones, señores, para cerrar el tema de la educación, si hay un área de la gobernación que es crítica frente al futuro que prácticamente ya llegó, es la educación. Por esa razón, cuando ustedes ven las pruebas que se hacen para ver el aprovechamiento de los alumnos, ¿quiénes ganan? Corea, Taiwán, Singapur, China Popular, Finlandia, etcétera, donde la prioridad del gobierno en esos países es la educación de primerísima calidad. Aquí, ni más. Así es que, señores, no se extrañen si tienen un hijo en la secundaria y lo meten a un CCH de Azcapotzalco, Naucalpan, a ver qué es lo que aprende. Y si quiere entrar a una empresa, pues no sabes hacer nada. Ya no es posible regresar el tiempo.
Pero si los padres de familia no se involucran en eso, no participan en exigir una educación de calidad, ténguele, olvídense. Ya para ese entonces ni llorar será bueno. ¿Por qué piensan ustedes que ha crecido el número de reclutas del narcotráfico, de los grupos delincuenciales? Porque no encuentran oportunidades porque no están preparados. Pregúntenle si ustedes tienen amigos que son los responsables de las áreas de contratación de talento, de personal, en toda la franja norte, no nomás en las maquiladoras, en toda la franja norte. Y les van a decir, es que no hay gente calificada, no hay gente capacitada. Esa es la realidad que está produciendo una educación que no se corrigió hace 15, 20 años. Señores, despierten, por favor. Despierten, como decía Francisco ayer. Hay que despertar, hay que involucrarse, hay que comprometerse. Pero si los padres prefieren gastar 80, 100 mil pesos en una fiesta de 15 años para la niña, traerlas aquí al Ángel en una camioneta Hummer arreglada y video y eso, en vez de dedicar eso para mejorar el nivel educativo, etcétera, de sus hijos, la cosa va a salir al revés. Pero será, señores, demasiado tarde. Espero haber logrado darles un panorama claro, de manera apretada, de la importancia de la educación, no en el México del mañana, del México actual. Ese es el objetivo de estas dos partes. Ahora, quiero, para terminar, hay un espacio en las redes, no sé cómo decirlo, si sea una página, si sea eso pues, que se llama La Aurora de México, que la dirige este espacio, un periodista con una gran experiencia en el periodismo mexicano, Pablo Iriarte. Y ahí escribe un gran grupo de académicos, intelectuales, políticos, personas que opinan sobre los problemas que enfrenta el país. En particular hay uno allí, un intelectual, un escritor, un literato, un crítico literario, al que yo sigo de manera sistemática, Fernando García Ramírez, una persona que tiene un puesto ahí en la revista Letras Libres y es una persona de una cultura vastísima y una gente decente, es Fernando. Lo sigo, lo leo con mucho gusto, porque además escribe de una manera clara, didáctica, sencilla, sin esa ampulosidad de otros. Bueno, este 14 de agosto, o sea, hoy que es 14, pero ayer apareció en la página en la electrónica de la Aurora de México, escribió un artículo que no tiene desperdicio, que se llama Oposición sin banderas. ¿A qué se refiere Fernando con esto? Toma como ejemplo aquel recurso que utilizó López Obrador, el bulto, cuando empezó. Hay uno muy conocido, la mafia del poder, abrazos no balazos, primero los pobres. Esos lemas o esas frases pegadoras, sencillas, pero que decían mucho, era una gran cualidad del bulto. Se refiere, Fernando, a esa incapacidad de la oposición en encontrar esos lemas, esas expresiones que conciten simpatías y que hagan que la gente voltee a ver a la oposición. Y aquí fundamentalmente estamos hablando del PAN
y el PRI. Dice Fernando, en 8 años, la oposición no ha podido construir un discurso alternativo creíble. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de las 111 propuestas que anunció el PAN en su relanzamiento? A nadie le importa. No captaron la atención de la gente, nadie las comenta. ¿Cuál es la alternativa al plan de seguridad del gobierno? No la conozco. Y dice Morena, atender las causas. No lo han hecho muy bien. La alta deserción escolar y los niños sicarios lo confirman, lo que comentábamos hace un rato. Pero es una idea, falsa si se quiere, pero atractiva. Unas consignas que de acordes con el nivel educativo cultural de decenas de millones de padres de familia son pegadoras. Son pegadoras. La oposición no ha sabido, no ha podido o no ha querido abocarse a eso. ¿Podría seguir? Pueden ustedes entrar, aquí está, Oposición sin Banderas, está laaurorademexico.com, entren ahí y busquen ustedes Fernando García Ramírez. Es esto que viene, que menciona aquí de López Obrador, de primero los pobres, esto es una campaña que inició González Pedrero en Tabasco junto con su señora esposa y afinada, y el doctor González Pedrero también, la escritora Julieta Campos, ¿verdad? El reparto de dinero viene de una obra muy conocida para los que lo conocen y lo leen y lo siguen, de Gabriel Said, que se llama El progreso improductivo. Es decir, tenía una habilidad López Obrador, ahorita que ya está más trascuerdo que nada, ¿verdad? Y así. Pero la oposición no ha sabido hacer eso. O repito, no ha querido, no ha podido, y está enfrascada en discursos, pues que sí, que los narcos, que esto, que lo otro. A ver, ¿dónde está su idea? ¿Dónde están las alternativas en materia de empleo, en materia de seguridad? En una frase corta, sencilla. No. Y debo decirles que el PRI y el PAN tienen, cada uno de ellos, una fundación que sería el think tank, vamos a decir, el tanque de pensamiento, dirían algunos, es un nombre muy feo, que se oye mejor think tank, es la Fundación Rafael Preciado en el PAN y la Fundación Siglo XXI o Colosio en el caso del PRI. Esa sería tarea de esa fundación, analizar los problemas y desarrollar esas frases cortas, pegadoras. Pero no, pues andan más preocupados en ambos casos, ¿eh? Que no se diga que nomás el PRI, que Palma no hace nada en la Fundación Colosio, pues tampoco los de la Fundación Rafael Preciado. Señores, hay que entender que en materia de comunicación política, la oposición está en la calle. ¿Duele esto? ¿Les molestará a algunos? Es posible, pero las cosas hay que decirlas, pues. ¿Qué es lo que ve la persona común y corriente en una página electrónica, en un noticiario? Pues ve al dirigente nacional, son no me dejaré, no me quebraré, narcopolíticos y ratas y esto. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué hay para luchar contra los criminales? ¿Qué hay? Alejandro, en uno de esos arrebatos, dijo, la única salida para estos es la cárcel o el cementerio. Esa es pegadora. Eso hay que utilizarlo, hay que repetirlo, pues, porque está planteando una vía de solución para combatir al crimen organizado. Cárcel o cementerio. Todo el mundo entiende de qué se trata. Todo el mundo. Así, desarrollar lemas cortos, claros, pegadores, que digan mucho con menos palabras. Esa es una tarea de la Fundación Colosio y de la Rafael Preciado. ¿Lo harán? No lo sé. No tengo yo
poder para decirles a los que dirigen la una y la otra, ¿no? Pero ahí queda, pues, y les recomiendo sinceramente que lean esta excelente colaboración de Fernando García Ramírez en La Aurora de México, que se llama Oposición sin banderas. Ahora, me van a echar la aburridora, yo les digo, señores, a ver, espérenme. Lean el artículo de Fernando. Yo lo que estoy haciendo es tomando, viendo lo que aquí dice. Láncense en contra de él, órale. Debatan con él. Critíquenlo, órale. Y que se haga una discusión para ver cuáles serán los lemas, las propuestas de la oposición. Muy bien, señores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 14 de agosto del año 2026.